Voy a cambiar drásticamente de escenario. La compañera Edith presentó algo muy relevante sobre las cactáceas. Ahora les voy a mostrar lo que estamos haciendo en la parte sur-sureste de México. Bien, más antecedente, sabemos que México se considera como un país mega diverso y tres razones por las que tenemos esta diversidad. Eh, lo publica lo que es la Comisión Nacional para el Uso y Manejo de la Biodiversidad, que es una institución de México, y ellos afirman que el territorio mexicano, debido a que en él se encuentran dos regiones biogeográficas de las 8 que se conocen en el mundo, entre ellas la región neártica, que se prolonga en toda Norteamérica y llega hasta el centro de México, y por otro lado la región neotropical, que se prolonga del centro de México hacia el sur, hacia Centroamérica y Sudamérica, son las condiciones que favorecen diversos climas. Por eso nosotros tenemos el clima árido seco en el norte y el clima tropical húmedo en el sureste. La altitud también que tiene el territorio, que va desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 5.600, además de su orografía, favorecen condiciones favorables pues para esa diversidad de plantas que tenemos. Otra de las condiciones que favorecen esa diversidad es que las culturas que se han asentado a lo largo del tiempo pues son las responsables, han conservado, han resguardado y le han dado uso a esta diversidad. En ese sentido, el INIFAP desarrolla su investigación en función de las condiciones de clima. Por ejemplo, nosotros estamos en Chiapas y debido a nuestra situación geográfica colindamos con Centroamérica, con Guatemala, con Belice. Entonces las condiciones son tropicales, tenemos una precipitación de hasta 4.000 milímetros al año. Entonces las condiciones son favorables para especies como el género Liconia. El género Liconia agrupa a más de 200 especies según los autores. Algunos aseguran que son 220 especies o más, pero bueno, aquí vemos la diversidad de variedades o cultivares que se cultivan en condiciones agroforestales asociadas ya sea con cacao, con frutales o maderables, y aquí podemos observar algunas de crecimiento erecto, algunas que son colgantes, algunas inflorescencias que son pues, grandes, medianas y pequeñas en función del tamaño de la planta o el porte de la planta. Aquí les presento cómo comercializan en algunas florerías, en el mercado, que es una de las principales de la Ciudad de México. Y bueno, este mercado funciona como un centro de distribución nacional hacia el interior del país. El Liconia también tiene un uso religioso. En las colectas que realizamos, encontramos que en algunas localidades en la montaña utilizan estas flores para decorar templos con fines religiosos. Y aquí, por ejemplo, encontramos una diversidad de entre ellas en Liconia burgiana, algunas cultivadas, algunas que ya se comercializan y las utilizan para decorar esos espacios. Bien, entonces en la revisión de literatura o en la revisión bibliográfica, Anderson, 1990, hace expone en un mapa de cómo está distribuido de manera natural, y hablamos solamente de especies silvestres, donde en la zona ecuatorial, entre Colombia, Venezuela, el mismo país Ecuador, Panamá, Costa Rica, son los países que resguardan o que tienen en sus territorios el mayor número de especies. No así en las zonas marginales, como en el caso de México o al sur de Brasil, donde ya las especies son más difíciles de encontrar y podemos encontrarlas en una o dos especies solamente. Los herbarios nos dan
muestra de las colecciones o de las colectas que se realizaron hace muchos años. Encontrábamos algunas muestras de hace 50 o 60 años. Toda esta información nos permitió generar una base de datos para con ello empezar a hacer nuestro programa de recolecta en los diferentes espacios. Cabe mencionar que estos datos muchas veces pues ya no coinciden con la realidad, porque de hecho cuando vamos o fuimos a esos sitios o a esas localidades, pues ya las condiciones han cambiado. Hay una localidad, las condiciones ya son de pastoreo, ya son de agricultura, en fin. Entonces, sin embargo, nos dan una idea qué ambientes son y por dónde podemos hacer la recolección. De esta manera, durante la colecta, bueno, nos internamos a la selva, a la orilla de los ríos, que es donde habitan estas plantas, en la montaña, y también hicimos algunas colecciones en las áreas naturales protegidas, que finalmente es una estrategia de conservación in situ. En esos lugares encontramos algunas especies que rara vez los encontramos en espacios abiertos. También cerca de los monumentos históricos, en este caso, una postal de lo que es la zona arqueológica de Palenque. En sus alrededores encontramos, por ejemplo, la especie aurantiaca, que más adelante les voy a mostrar. Entonces, en este entorno es donde crecen estas especies y bueno, son del trópico húmedo prácticamente la mayoría. Los rizomas que se colectaron, obviamente se le tomaron sus datos de pasaporte y se trasladaron al campo experimental de nuestra institución en Chiapas, y se establecieron bajo malla sombra al 30% para favorecer la multiplicación, la reproducción de estas plantas y proceder posteriormente a la caracterización morfológica. Aquí vemos un mapa donde nos marca los sitios en los cuales colectamos: el estado de Chiapas más al sur, el estado de Oaxaca o parte de Oaxaca, Veracruz y Puebla. Se colectaron 10 especies con algunas de sus variantes, o vamos, la variabilidad dentro de la especie. Se colectaron ejemplares en terrenos o en lugares con un pH que tienen 4.3 hasta suelos alcalinos que tienen un pH de 7.03. Clima templado a trópico seco en el caso de la especie Spisa, que predominan ya en ambientes más secos. De esta manera tenemos a Heliconia flexa, que es una especie con brácteas de color rojo, escarlata prácticamente, que hace contraste con sus flores totalmente amarillas. Tenemos también a Heliconia librata, que tiene una simetría muy particular y es fácilmente identificable. Tenemos a la tisfata, que combina dos colores, en algunos puede ser amarillo total, puede ser rojo total, o con algunos matices por ahí en sus brácteas. Tenemos a Heliconia spisa, tenemos a Heliconia aurantiaca. Esta especie tiene brácteas anaranjadas, de color naranja, pero por el avejentamiento de la inflorescencia ya se tornan de un color verde. Tenemos Heliconia vaginalis, que contrasta sus brácteas y sus flores de manera muy notoria. Tenemos también a Heliconia colinciana, que su inflorescencia es colgante. Heliconia burgiana, que sus brácteas son anchas, acumulan mucha agua en esas estructuras que botánicamente se les llaman fitotelmatas. Tenemos a Heliconia chamneyana, sus brácteas son más brillantes, hay de color amarillo, anaranjado. En fin, tenemos una diversidad enorme en esta especie. Tenemos también una variedad de colinciana, la variedad velutina. Esa se diferencia porque tiene vellosidad en sus brácteas y en sus tallos, y son de montaña, en contraste con colinciana, que es de lugares más bajos. El Heliconia vihai, que está muy arraigado en algunas comunidades, las utilizan para jardinería o para
en el área de traspatio. Y Heliconius panapensis, que es endémica de la zona de Veracruz, de ahí se deriva su nombre, se deriva a esa localidad. Todas estas especies y sus variantes se colectaron en altitudes que van de los 36 a los 1922 metros. Después de 2 años, las plantas ya se multiplicaron, generaron una cantidad suficiente de pseudotallos e inflorescencias para la caracterización morfológica. Y se caracterizaron 25 accesiones con base en 55 descriptores varietales que en el 2017 Avendaño Arrasate propuso. En el dendrograma les muestro, se generaron 6 grupos que tienen algunas tienen afinidades más por su tamaño de planta o por su tamaño de inflorescencia. Debo comentarles que este género presenta muchas similitudes morfológicas en su fase juvenil. Entonces es indispensable hacer el trabajo cuando tenemos la inflorescencia. Y aquí les presento también brácteas desde un color rosa, un color amarillo intercalado con rosa, amarillo, naranja o la asociación de 2 colores variegados o con diferentes matices. Entonces tenemos que en el grupo 1, la Tifata y librata son de porte bajo y por eso es que se agrupan. Vaginalis es una especie diferente porque tiene un comportamiento, bueno, tiene un hábito de crecimiento gingiveroide. Es diferente al resto en ese aspecto. En el grupo 3 tenemos a Espisa y tenemos a Collinciana velutina. Estas se agrupan porque tienen una vellosidad tanto en la planta como en la inflorescencia. En el grupo 4 tenemos a las accesiones de Collinciana. En el grupo 5 tenemos a Uspanopensis chamneyana, que son especies muy similares. Inclusive algunos lo confunden o confunden a estas 2 especies. Y finalmente en el grupo 6 tenemos a Burriana, que tiene mucha similitud con el Heliconia vijae. Otra de las actividades que desarrollamos en todo este proceso de mejoramiento genético fue el estudio sobre la germinación de las semillas. Como dato tenemos que cuando nosotros establecemos las semillas para la germinación por métodos convencionales, llámese con sustratos o mediante la escarificación, encontramos que algunas especies, por ejemplo, Heliconia chamneyana, las primeras semillas inician su germinación a los 15 días. Sin embargo, el periodo para alcanzar un 80% se prolonga hasta 4 meses o 5 meses. Por ejemplo, establecimos otra especie y llevamos casi 5 meses y no ha germinado una sola semilla. Esto es muy variado en función de la especie, entonces es algo que ya está bien documentado. Sin embargo, Torres en el 2005 y Sousa en el 2010 propusieron lo que es la germinación in vitro de embriones cigóticos. Mediante esta técnica, que es in vitro, replicamos el experimento para generar un tratamiento que nos permitiera para las condiciones y para las especies que nosotros tenemos. De esta manera se colectaron frutos maduros, se despulparon, las semillas se les eliminó completamente la pulpa y en campana de flujo laminar los lavamos al 70% con alcohol al 70% por 1 minuto. Posteriormente en hipoclorito de sodio 3% por 20 minutos y después por otros 15 minutos. Se hizo la extracción manual de los embriones haciendo una presión en la parte opuesta al opérculo y los embriones se establecieron en el medio de Murashige Scott con un balance de sacarosa y carbón activado. Los embriones se incubaron en luz permanente por 28 días a 26 grados centígrados y las variables evaluadas fueron porcentaje de germinación, número de hojas, número de raíces, altura, peso fresco y peso seco. Después de 27 días o 28 días, tenemos que el tratamiento con 3% de sacarosa y 0.2 de carbón activado, algo muy similar como lo que reportaron estos autores que mencioné
dieron el 100%, propiciaron el 100% de germinación. Asimismo, generaron el mayor número de hojas, propició el número de raíces más alto, o entre el grupo de los más altos, en altura, en peso fresco y en peso seco. En el tratamiento 9, que tiene 4.5% de sacarosa, es algo muy similar, sin embargo, el porcentaje de germinación no alcanzó el 100%, que es uno de los objetivos que nos planteamos al inicio. Aquí les muestro el embrión recién extraído, que puede ser de 3 milímetros a 4 milímetros de longitud. Después del cuarto día o del tercer día empiezan a emitir los pelos radicales, empieza a emitir la radícula y al mismo tiempo el protófilo. Después del día 12 tenemos ya plantas completas, ya bien formadas, un pseudotallo, raíces. Y a los 30 días ya tenemos plantas como de 5 centímetros o 6 centímetros que ya están aptas para la aclimatación. Entonces, en realidad, esta técnica es sumamente importante porque soluciona completamente el problema de la germinación. En estas gráficas les muestro cómo al tercer día, en el caso del Lyconia panapensis chamneyana, empieza la emisión de las raíces. Al sexto día, bueno, más o menos en esa misma fecha también empieza la emisión del protófilo, pero de tal manera que al día 9 ya tenemos el 100% de germinación, a los 12 días el 100% de germinación en el Lyconia chamneyana. Pero veamos, por ejemplo, en la tisfata que hay una diferencia, aunque empieza la reactivación de los embriones y la emisión de la radícula al tercer día en las primeras semillas. Para alcanzar el 100% de germinación, tienen que pasar al menos 27 o 28 días. Lo mismo pasa con vaginalis. Aquí podemos observar una curva de crecimiento doble sigmoide que nos indica que llega un periodo en que se detiene totalmente la germinación y después se reactiva. Esto podría estar confirmando lo que nosotros encontramos durante la germinación por métodos convencionales. Y bien, a manera de conclusión, en este trabajo podemos decir, bueno, que colectamos pues parte de la diversidad genética del género Lyconia que tenemos en México de forma nativa o de forma silvestre. Caracterizamos morfológicamente la diversidad genética colectada y con ello nos permitió detectar a los progenitores potenciales para el programa de mejoramiento genético. Con esta técnica de la germinación in vitro, alcanzamos el 100% de germinación, al menos en 4 especies, y recientemente esta misma metodología la hemos aplicado en otras especies, inclusive en semilla de híbridos interespecíficos, y nos dio resultados del 100%. Entonces, aunque esto fue algo más rápido, bueno, muy rápido, pues hay mucho que exponer al respecto, pero bueno, si hay algunas dudas, con gusto las atendemos. Muchas gracias.